Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de Hanyu Chinese School, en el que aprenderás japonés desde el principio. Estamos ya en el episodio 29, así que ya llevas un tiempo aprendiendo japonés con nosotros. Y como tú bien sabes, aprender japonés en Hanyu Chinese School no es imposible. De hecho, es el mejor sitio donde aprender japonés, en el que puedes aprender japonés usando nuestras muy maravillosas herramientas. Tenemos un campus virtual genial, con muchos ejercicios interactivos, exámenes, podcasts, muchas cosas. Eh, Clases en directo, grupales, con tu profesor particular, clases grabadas en grupales que puedes ver en cualquier momento. Y todo esto, todas estas cosas, desde 39 euros al mes. Así que tienes a tu disposición en hanyochaneschool.com las mejores herramientas para aprender japonés al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Apúntate ya y pide tu primera clase gratuita en hanyochaneschool.com. Aquí lo tienes en pantalla si nos estás viendo en Twitch, en YouTube o sea donde sea que nos veas. Y con nosotros está, para aprender japonés, o mejor dicho, para enseñarnos japonés, nuestra queridísima Yuri Sensei. Genki はい、こ desu んにち ka? は。Yokoso. はい。はい、元気です。ようこそ。はい。¿Qué tal estás? ¿Cómo va la vida por ahí? Muy bien, aquí andamos ya a pleno cerca del verano, He haciendo visto calor. que tu Neko estaba enfermita o algo. ¿Cómo está Ay, ahora? sí, ahora está muy bien, está muy bien. Mira, Está viva, ¿eh? ¿cómo va a estar? Me encanta, me encanta. Perfecto. No, seguro que se lo pasa muy bien ahí contigo. ¿Qué vamos a aprender Sí, hoy, Yuri? hoy vamos a continuar con el arimas e imas, ¿se acuerdan? ¿No? Exacto. Y que había dos tipos de oraciones y uno era en el lugar había un objeto. Entonces ahora es la pregunta, es ¿qué hay? ¿Y qué pasa si no hay nada? Que O no nos, hay nos, nadie. nos servirá bien para repasar, ¿no? Un poco lo que vimos la semana Claro, pasada, añadiéndole un poquito más, ¿no? Una vuelta de tuerca. así es. Perfecto. Y en la segunda parte del podcast, ¿qué es lo que veremos? Hoy vamos a hablar sobre geishas y un montón de preguntas que siempre nos hacemos acerca de ellas. ¿Será así o no? Ay. Y sobre todo, ¿tienen realmente los ojos azules o no? ¿O qué es lo que sucede? Vale. Preguntas comunes. Muy bien, perfecto, pues va a ser muy interesante. Vamos a empezar. Y qué mejor que empezar repasando lo que vimos la semana pasada, por si o no has visto el podcast anterior, no has oído el podcast anterior, o quizás, como yo, ya no recuerdes nada, o muy poco. ¿Qué vimos la semana pasada? Hemos visto dos verbos como en el español que tenemos el haber y estar, ¿no? Pero que la diferencia en el japonés es que el más parecido al haber, que es arimas, es para objetos y plantas. Y el más parecido al estar, que es imas, es para personas y animales. Es decir, que no puedes decir que tomodachi ga arimas, por ejemplo, si no estarías cosificando a tu tomodachi, ¿no? Ok, Perfecto. En- entonces, sí, Entonces lo mejor es olvidarse de el haber y de estar y simplemente pensar, ¿es animado o es inanimado? Porque lo así que va a es, marcar es esa pregunta. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Es claro, esto y luego la gramática, que cambia, hay dos sí. formas de hacer gramática. Entonces, vimos, animás es para cosas inanimadas Ujú. y más para seres animados, lo cual incluyen animales y personas, pero no Y plantas. no plantas, sí. Y los robots y todas esas maquinarias que Todo se eso es mueven solas animal. van en ánimas, porque no tienen ánima, que quiere decir alma. Muy bien. Porque los IMAs tienen ánima, pero los ánimas Claro, no tienen ánima. Vale, así perfecto. es. Sí. Muy bien. ¿Y qué hay de estas dos estructuras gramaticales? ¿Cómo funcionaba esto Claro, de... porque en uno comenzabas diciendo en el sitio, ¿no? Indicando el sitio como si fuese tu tema de conversación. De hecho, lugar ni muchas veces se usa lugar niwa, ¿no? Entonces, el sitio donde está esa cosa o ese sujeto es
lleva siempre la ni, ¿no? Entonces, si comienzas hablando del lugar, la wa se la habría llevado el lugar, entonces el sujeto va a quedar con ga, ¿sí? Entonces, lugar ni, sujeto ga, arimas o imas, depende de qué tipo de sujeto sea, ¿sí? Pero si comenzamos con el sujeto wa, lugar ni, arimas o imas, ¿vale? Perfecto. Entonces, las dos estructuras principales que vimos la semana pasada sería lugar, ni, sujeto ga, y luego cualquiera de los dos verbos, o sujeto wa, lugar, ni. Pero había otra estructura más, ¿verdad? No, son estas dos, sí. Lo que pasa Claro. que a veces cuando quieres utilizar el arimás con imás como tener en el Eso es. español, ahí sí, en vez de decir en el lugar, tú dices yo o, por ejemplo, watashi wa tomodachi ga imasu. Yo tengo un amigo, ¿no? Muy bien. Si Es es como decir, tener, es claro, waiga. pero va, sí, y va con el y más. Porque no es que yo tenga, que es mi único amigo, es mi posesivo, ¿no? No es una posesión, no soy dueña. Es No. más, él tiene otros amigos, ¿no? Entonces, Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a acordarnos, para esta lección de hoy va muy bien hacer este repaso porque esto es lo que vamos a ver ahora de nuevo. sí, Venga, vamos a entonces. tomar uno de esos para el del lugar, para preguntar, en ese sitio, ¿qué hay? ¿O quién está? Perfecto. Bueno, Ok. pues vamos a empezar. Venga, Ahí. Bien, si comencemos. son objetos, nani, ¿qué? ¿Verdad? Igual que en castellano tenemos el qué. ¿Sí? Muy bien. ¿Nani para qué? Genial. Sí. Pero, y ustedes me dirían, bueno, nani lo voy a usar siempre con más. Pero los animales y plantas van con nani, no van con quién. Ah, ¿Entiendes? entonces los animales tienen alma, pero ¿son qué? Sí, son qué. Entonces, veo que se mueve algo en la ventana y dices, naniga imaska, ¿sí? O sea, ¿qué hay? ¿Qué ser vivo que se mueve por sus propios medios hay allí? Claro, claro, tiene sentido. ¿Qué hay ¿Qué ahí? sentido? Y de Que se hecho, mueve. estás preguntando, claro, se está moviendo, por eso le preguntas de una Mm, manera o de otra, porque no lo sabes. claro. Entonces, si tú dices, em, em, si tú preguntas por I más K es que se está moviendo, pero si preguntas por Ari más K es que Ajá. no se está moviendo. No se está moviendo. Sí, 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 así es. Muy bien. Así que bueno, aquí tenemos dos ejemplos de nani para arimas e imas, ¿sí? Objetos y plantas o seres animados, ¿sí? Arimas, objetos y plantas, y más seres animados. Entonces, en el lugar donde yo quiero saber qué es lo que hay, es, por ejemplo, kaba ni nani ga arimasu ka? Kaba ni nani ga arimasu ka? En el bolso, ¿qué hay? O en castellano, ¿qué hay en el bolso? Sí, ¿No? porque K va en el bolso. Mm. Claro, sí. Ahora, en el jardín veo que se mueven, ¿no?, las plantas o siento ruidos y digo, ni wa ni, ni wa ni, ni wa ni, nani ga imasu ka, ¿sí? Ni wa ni, nani ga imasu ka. ¿Qué hay en el jardín? Pero refiriéndome como algo que se mueve, ¿no? Ok, perfecto. No, tiene sentido, claro. Claro, sí. Sientes Entonces, ruido y dices, nani ga imasu ka? Ay, claro, aunque tengan alma, los gatos no se les pregunta por quién, no son seres humanos. ¿Quién es para seres no, humanos? Solo. no, claro, los gatos sobre todo, porque no son humanos, son dioses, así que Ay, tampoco. claro, exacto. No Son lo nuestros rebajéis. dueños. No, y no solo los gatos, ¿eh? Porque cuando ves, si vinieran los extraterrestres y nos vieran ahí recogiendo los zurullitos de nuestras mascotas, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Esos son los dioses, dirá. Exacto. Bueno, esto claramente aquí la jerarquía es otra, ¿eh? Muy bien, entonces hemos visto el nani es que y es para objetos y
animales, ¿no? Claro. ¿Qué más? Entonces, para personas utilizarías dare, ¿sí? ¿Quién? Hay dare ga imaska, ¿sí? Ok. Ok. Estamos aquí añadiendo el ga, pero simplemente es el ga porque en la estructura ga iría detrás. O sea, Del lugar. nani y dare están sustituyendo, en ese caso, a Ujú. la persona o objeto. Claro, sí, sí, sí. Y el ga va detrás. Ujú. A Perfecto. ver, koen ni dare ga imasu ka? Koen era parque, ¿no? Entonces, en el parque, ¿quién está? ¿Sí? Y si está sensei, sensei ga imasu. ¿Ok? Entonces, siempre, dare ga siempre se refiere no a ser animado, sino a un ser humano. Claro. Quise poner ser humano. Entonces, pregunta para que nos quede claro. Dare ga arimasu ka no existe, Jamás. ¿no? Claro, Asoko existe. ni dare ga arimasu ka, eso está mal, seguro. Está mal. Sí. Con el nani ga sí puede ser arimaska o imaska, ¿no? Entonces, Claro, pero esto no con puede dare. ser cuando ves el coche estacionado y de lejos ves una sombra, ¿no? Entonces sabes que es una persona. Entonces dices, kuruma ni dare ga imasu ka? ¿Sí? Y la respuesta, obviamente, kuruma ni otou-san ga imasu, por ejemplo. ¿No? O sea, esa estructura lo hemos visto la vez anterior. ¿Qué pasa Claro. si no hay nada? Digo, no hay nadie. Muy bien, entonces para decir nadie, ¿cómo era? Le cambiabas, después del interrogativo, le ponías mo. Entonces, Mo, nada es ánimo y nadie es daremo. ¿Sí? daremo, exacto. Pero va Daremos en irán. Exacto, negación. exacto. Muy bien, ¿eh? Nánimo, daremo. Ujú. Perfecto. Pero, aquí vamos a ir con la trampa, ¿no? Sí. Porque hemos dicho nánimo sería nada, ¿no? Ujú. Pero es negación en japonés, igual que en castellano que decimos no hay nada, Ujú. ¿sí? Entonces tenemos que negarlo además. No es solo decir Claro, nánimo, sino también tenemos que negarlo. ¿Daremo también negar. hay que negarlo o no hace Sí, falta? también. Sí, daremo Exacto. también, negar que no hay nadie ahí. Fácil. Sí, sí, vale. Entonces, tsukue es escritorio o pupitre. Tsukue ni nani ga arimasu ka? Tsukue ni nani ga arimasu ka? En el escritorio, ¿qué hay? ¿O qué hay en el escritorio? Y si no hay nada, ¿cómo dirías? Diría nánimo arimasen. Muy Nánimo es bien, nada no hay y nada. arimasen, Ujú. masen, porque es la negación. Claro, Claro. sí. Y no usas la estructura completa, no dices tsukue ni nani mo arimasen, dices nani mo arimasen, no hay nada. Ahí. Muy bien. ¿Sí? Imasen y arimasen. Perfecto. ¿Eh? Claro. A ver, por ejemplo, con seres animados no hay nadie, está vacío, ¿sí? La casa está cerrada, con las luces apagadas, o viene el de Amazon a entregarte un paquete, aquí le decimos Mercado Libre, y te dice, ¿hay alguien en la casa? Sí. ¿Y dare ga imasu ka? ¿Quién está en la casa? ¿No? Porque Y, IE es casa, Dare y es quién, ¿vale? Entonces, ¿quién está en la claro, casa? ¿No? IE ni Darega imas. Darega imasu ka. imaska. Y imaska Ujú, porque es de ser animado. ujú. Entonces, diríamos Dare mo imasen. Eso. Entonces te tocan la puerta y dicen, y dare ga imasu ka? Y tú de adentro, dare mo imasen. Entonces, nani mo imaska o imasen y Dare mo imasen y arimasen. Imasen. No, arimasen no, porque daremo Ah, no, es no, con... claro, no puede ser, exacto, pues son No personas puede solo. ser. Imagen solo. Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Debemos Bien. practicar De momento ahí. tiene sentido esto. Tiene sentido, ¿verdad? Vamos con un diálogo práctico que estamos colocando una sección de, a Me ver, ¿para extraña qué que lo puede entienda servir también. esto? Sí, sí. Venga, vamos a ver Supongamos el diálogo. estamos de viaje por Japón y estamos en un hotel, ¿sí? Y
quiero saber qué es lo que tienen en el menú. 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 Hoteru, menú. Ahí. Entonces, kono hoteru no menú ni, kono hoteru no menú ni, nani ga arimasu ka? Yo diría, Hoteru ni jimu wa arimasu ka? Jimu desu ka? Iie, arimasen. Spa ga arimasu. Oh. Sería bueno, ¿no? Un spa. Me Masaje, encanta. masaje onegaishimasu. Masaji. Masaje. Swimming pool. Swimming pool. Hamasu. ¿No? ¿Cómo se dice jamás? Sí, ustedes cada vez que estén de turismo en Japón, toman las palabras en inglés y lo dicen mal. No, eso es lo que estoy Ponen una diciendo. vocal a cada cosa. Eso que me estoy dando cuenta. Jacuzzi, jacuzzi. ¿No? Takushi, jimu. Jacuzzi. Jimu es gym. Spa, bueno, supa. Jim. Supa no es super, ¿no? Cuidado. Spa, Supa es supermercado y supa es spa. spa. Nuestro spa. Ok, ¿Verdad? perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo has comenzado? Has dicho, Kono hoteru no menu ni nani ga arimasu ka? ¿Qué significaba esto? Ujú. En el menú, en el menú de este hotel, ¿qué tienen? ¿No? ¿Qué hay? Muy bien. ¿Okay? Me gusta por este de Kono hoteru no menu, eres todo un lugar, es Sí, sí, sí. Es todo en el el sitio, menú de este hotel, ni el menú de este hotel. nani ga arimasu ka. Claro. Ay. Muy bien. Ramen ga arimasu. Hoy tenemos ramen. Ramen. Muy bien, perfecto. Ok, bien. Entonces, Pregunta si hay un gimnasio exacto, y eso lo he dicho de esta manera. Hoteru ni jimu wa arimasu ka, porque hoteru ni es en el hotel, en jimu el wa hotel. hay un gym, arimasu ka, Ujú, porque es inanimado el claro, gym. así Muy bien. es. ¿Y cómo has Entonces, terminado? ¿Qué era la última frase? te he dicho ie, arimasen ga. Esta ga es como un pero, ¿sí? Ie, arimasen ga, spa ga arimasu. No, no tenemos gimnasio, pero tenemos spa. Muy bien, spa. Muy bien, genial. ¿No? Ay, Me qué encanta. bien. Me encanta, me Un encanta. diálogo Me encantan los práctico. spas, por cierto. Es algo que me gusta. ¿Me los puedo Anotar y permitir? No, sí. pero me gusta. Pero me gusta, sí, sí. Bueno, entonces, muy interesante lo que hemos visto hoy. Luego haremos un repaso, pero antes de que nada vamos a dejar una pregunta para nuestros oyentes, que es, ¿cómo dirías en japonés quién está en el aula? En el Ujú. aula no hay nadie. Entonces, esa es una pregunta muy interesante. ¿Quién está en el aula? La respuesta es, en el aula no hay nadie. Y Ujú. el truqui es que, bueno, una pista, aula se dice kyoshitsu, ¿no? Kyoshitsu. Kyoshitsu, así es. Entonces, Shitsu ¿quién? es sala. Kyo es de enseñanza. Sí. Muy bien. Perfecto, bueno, lo veremos. Pero la cuestión es, Yuri, si nuestros oyentes quieren no perderse Oh, ningún podcast, ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que suscribirse, ok, danos like, nos ayuda muchísimo, pues todo esto lo hacemos con muchísima onda, le decimos aquí. Le Mucha ponemos onda. mucha onda. Así que una suscripción nos da mucha ayuda para poder continuar y además recuerden que en hanyochineschool.com tienen las mejores clases de japonés, de chino, coreano, lo que ustedes quieran y verán que el japonés tiene tiene un método de aprendizaje muy especial que en poco tiempo podrás decir muchas cosas y conversar y mantener una conversación interesante, ¿no? Porque entenderás desde la cultura japonesa. Con tus ¿Okay? amigos japoneses. Ay, so des. Puedes vivir tu vida como si fuera un anime o una Ah, sí, película de estas japonesas de Ozu.
¿Qué más quieres? Aprende japonés desde ya en kanyochaneschool.com. Sí, pide tu clase gratuita. Muy Muy bien, bien. genial. Hoy vamos a aprender también sobre las geishas. Oh, Entonces, la cuestión es, a mí me gusta mucho esa película, ¿no? De Memorias de una geisha y todo esto, que es como, son pelis que hemos visto desde pequeño. Las geishas siempre están en todos lados, tan bonitas, con la cara pintada de blanco, los dientes pintados de negro que no se les ve, que dan mucho sí. miedo. ¿Qué es esto de las geishas? ¿Qué son realmente las geishas? Cuéntanos. Eso, ¿no? Sí, ¿qué significa geisha, por ejemplo, no? Hay gei quiere decir arte, ¿sí? Gei. Ah, Geijutsu, por ejemplo, es la técnica del gei, que es el gei, ojo, gei significa arte, artístico, ¿sí? Y ya es un profesional, una persona que se dedica a eso. Así que en realidad gei ya quiere decir que es una persona de arte, que su vida, su cuerpo es un arte. Ok. que es lo que le decimos a cuando alguien es muy bonita y dice, "Ah, ¿qué arte tienes?". Aquí se dice, ¿Qué arte tiene? Ahí ¿qué tienes. arte tienes? Que es como decirle que es una geisha. Claro, es una geisha. Pues tiene Bueno, mucho arte. se remonta al siglo XVIII en Kioto y Edo, o que sería el actual Tokio, ¿no? Entonces ahí aparecieron, había incluso hombres geisha, ¿no? Ah, ¿cómo se Otoko llamaban? geisha existían. Otoko geisha, Otoko los geisha. varones. Sí, así es. Y las geishas se las instruía desde muy pequeñas, entonces vivían en un barrio especialmente preparado para todos estos artistas y se llamaban Kagai, ese sitio. Y Qué gran en nombre, ¿eh? Kioto está en la zona de Gion, Kanazawa y Asakusa en Tokio, ¿no? Si ahora vais a Kioto, verás a las geishas caminando, pero bueno, son personas que son artistas, ¿no? Que se maquillan y Mm, hacen sería su obra teatral en la que no es sobre un escenario, es en sino la vida. que es en la vida, claro. Interactúa con el público, sería, ¿no? Y ahora está de moda ese tipo de teatro, ¿verdad? Vale, las performance. Claro, es un Estamos hablando de performance. las geishas, pero también estaban las Maiko. Yo recuerdo tener una amiga Ah, sí. cuando yo era pequeño que era japonesa y se llamaba Maiko. Me decía que Maiko era un aprendiz de geisha, ¿no? Un aprendiz, claro, están entre los 15 y los 20 años, son las señoritas serían, ¿no? Es Sí, son las Maiko. que hacen las cosas más pequeñas, como tocar ese shamisen, que es como un ukelele japonés. Bailan, sirven el té, ¿no? Se comportan con elegancia, ¿ok? Y esta Y luego pregunta ya de por sí está respondiendo en nuestra primera pregunta. claro, así es, así es. Bueno, Porque aquí es. hemos traído preguntas frecuentes de geishas, acerca de Venga, a las ver, geishas. vamos a empezar. Mm. La Pregunta primera, número uno, Yuri. Pregunta número uno. ¿Son las geishas prostitutas? no, no lo son, no lo son. De hecho, hacen cosas de actuación, ¿no? Entonces, los clientes pagan por ese tiempo de estar entretenidos, de que una mujer les haga juegos, les haga chistes, ¿no? Le cuente cositas y está en compañía, ¿vale? Y entonces, pero no dan servicios sexuales. Y eso ha dado Exacto. muchas complicaciones con los turistas o con los occidentales que pensaban que eran para eso. Pero no, No, no no, lo son. no. Entonces, pregunta segunda que es un poco tonta, pero vamos a hacer así. Entonces, Yuri, ¿cómo ganan dinero? ¿Cómo ganan dinero? Bueno, generalmente trabajan en esas casas de té, ¿sí? Porque son parecidos a las casas de té, ¿sí? O donde viven las aprendices y vienen clientes a pasar el tiempo o hacen una reunión de la empresa mm, Ujú. o las invitan también a eventos culturales, ¿eh? Sí, también, como para que Exacto. estén ahí paradas, sí. Pero bueno, hacen muchas cosas. Bueno, luego lo vemos qué es lo que hacen para entretener. Hemos visto Sí. antes que hablabas de las Maiko.
Entonces, ¿a qué edad empiezan las geishas como geishas? Como geishas después de los 20, ¿no? Cuando se convierten en ¿Y profesionales. antes? Sí. Y antes, lo que pasa que antes de eso, cuando ganan dinero, no es que el dinero se lo dan a las Maiko directamente, ¿no? Sino que va a la compañía. Es como si fuese una compañía teatral donde cuando hacen una presentación, ese dinero mantiene toda la compañía, ¿no? Pero una vez que te haces profesional, vives de eso. Sí, te Muy bien. independizas. Bueno, imagino que tienen también se ha perpetuado la imagen que tienen como de prostituta, porque como en las películas y eso, tienen Claro, a una madame que se queda con el dinero y todo lo demás, claro, da la sensación de que da la parece que sensación de fuese que un... esto nos suena a una cosa que Sí, tenemos aquí, pero no es lo mismo. no es lo mismo, claro, no es lo mismo, tal cual, sí. Muy bien. Es... Entonces, la cuestión es, no son prostitutas, se dedican a entretener a hombres. ¿Pueden casarse? ¿Qué preguntas? Bueno, tradicionalmente no se podían casar, o si se casaban tenían que abandonar la profesión, ¿no? Y muchas mujeres ya no querían porque estaban muy bien en su profesión, digamos, ¿no? En su trabajo. ¿Sabes que De repente, esto me recuerda muchísimo, muchísimo a las cantantes japonesas de pop y los demás claro. idols, que Ujú. no pueden Sí, tener novio ni casarse, a no ser que dejen todo en la farándula, porque tienen que proyectar la imagen en Japón de que claro. son totalmente solteras, ¿no? Como Sí, sí, las sí, chicas estas de las mujeres del tiempo en Japón o presentadoras de claro. televisión. Es que su novio sería el público, ¿no? Entonces es lo mismo. Por eso, mira, imagínate que a los artistas se les llaman gay no. Gay también lleva la palabra gay. Y estas son Claro. geishas. Unas son más populares y van a medios masivos. Y las otras son también artistas, pero dan servicio personalizado. Es como Ah, tener tu modelo o tu cantante en la sala, ¿no? de ese modo, aquí nos cabe preguntar la cuestión, ¿hay geishas modernas? Y si las hay, pueden dedicarse a otras cosas, como al modelaje, a la televisión, Sí, han a... llegado ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Algunas han llegado al modelaje, sí, que hayan empezado. Sí, sí, Muy bien, muy así interesante. es. Pero Eh, claro que no podrías hacer las dos cosas juntas, ¿no? claro, porque es mucho tiempo. O eres Claro, geisha sí, o eres otra cosa. O claro. sea, Pero sí una las geisha en invitan para Spotify es desfiles. una geisha a Sí. medias. Claro. Pero sí, sí como las modelos secundarias que son invitadas a desfiles o eventos culturales, ¿no? Cuando contratan chicas que están estudiando para ser modelos, entonces las contratan para que sirvan el cóctel, por ejemplo, ¿no? En un Claro. evento social. En ese caso también se utiliza a la geisha como para esos eventos, ¿no? Sí. Pero Muy mantienen interesante. siempre esa imagen tradicional, ¿eh? No es que, eh, o sea, pasarían a ser como modelos, pero modelos geishas. Claro, es otra cosa. Sí, claro, Muy bien. así es. He dicho Sí. antes que las geishas entretenían mayormente a los hombres, pero Ujú. ¿solo a los hombres o a quién entretienen? No hace falta que sean solamente hombres. Lo que pasa es que se cree que eran más para hombres, ¿no? Pero claro, históricamente sí era para los políticos, los empresarios, ¿no? O algunos artistas, gente que tenían poder y podían pagar, ¿no? Pero ahora, hoy por hoy, pueden entretener también a mujeres, ¿no? Entre el público hay mujeres, grupos de mujeres, ¿no? Para cenas corporativas, eventos oficiales Porque también. realmente no hay cosa que le guste más a una mujer que ver a una mujer que es bonita. Seguro que a mí Claro, cuando... a todo el sí, mundo les gusta ver mujeres bonitas, a las mujeres les gusta mucho ver a las mujeres bonitas porque dicen, sí. pero qué bonitas Sí, son, ¿no? Tienen recordad como... que son además símbolo de independencia, ¿no? Las geishas.
Así que te atraen desde allí, ¿no? Como que ellas tienen su profesión, su carrera, su... ¿Vale? Muy interesante. Ahí. Hemos dicho antes que se dedican a entretener, pero ¿entretener en qué sentido? ¿Qué hacen? O sea, ¿cuentan chistes? Sí, también. Mira, sí tienen que saber mucho de cultura general y de actualidad, porque para entretener a un político, o a un empresario o a un científico, tienes que tener un poco de, porque tienes que saber conversar, ¿no? Entonces sí estaban bien informadas, ¿no? Pero generalmente es la ceremonia del té, alguna danza tradicional, y esas danzas tradicionales japonesas, no sé si han comparado con las chinas o coreanas, las japonesas son muy lentas, ¿no? Y abren el abanico y se mueven y se dan vuelta y te miran, ¿no? Bueno, pues en esa cosa, en esa suavidad, ¿verdad? Luego, sus atuendos tampoco tienen que mostrar mucho, muestran el cuello, ¿no? El comienzo del cuello, un poco la muñeca y ya es una obscenidad que muestres, ¿no? Hasta el huesito de la muñeca, ¿no? Ay, madre, O Yuri. el Taparos tobillo los no se ojos, muestra. chicos. Sí, Y tú enseñando ahí todo el brazo, ¿eh? ¿Cómo eres, Yuri? sí, mira, estoy mostrando todo esto, No, hace calor. No, no. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué así. más? Porque yo he visto Este, vídeos en YouTube de mm, juegos que tienen ellos, ¿no? Ellas tienen ay, unos sí, sí, juegos sí. así. Sí, sí, el Dashiki Asobi, ¿no? Que son juegos de ritmo o juegos de reflejo, ¿no? Entonces tienes que imitarlos y haces juegos con las manos, ¿no? Sí, juegos. Y, y Sí. luego, en algunas series que hayáis visto recientemente, habréis visto como yo también que las geishas también eran muy buenas manteniendo conversaciones Ujú, profundas e interesantes. claro. Por eso te decías antes tú que tenía que tener conocimientos culturales y generales de Ujú, todo. Son personas que son bien estudiadas porque entretiene mucho poder hablar con alguien que sabe de algo. Entonces, sobre todo claro. a los hombres poderosos y tal, les gustaba mucho estar con alguien con quien pudieran hablar de Sí, cosas sí. De hecho, interesantes en su ámbito. es la razón por la que muchas geishas no quieren ser modelos, ¿no? Porque las modelos son figuras que a veces no son muy inteligentes o no es esa No su tienen que serlo, mayor claro. virtud. Claro. No es su No mayor tienen que tener virtud. ningún talento, solo ser bonitas, claro. Las geishas son Claro. así. Sí, las geishas sí tienen que saber tocar por lo menos un instrumento y cantar o acompañar con el instrumento musical. Suele ser el shamisen, ¿no? Que tiene 3 cuerdas. Alguna vez tenemos que hablar sobre ese ukelele japonés. Hablaremos dentro de poco de la música japonesa en general y de muchas cosas más. Perfecto, entonces hemos visto cómo las geishas entretienen a su público. Has dicho que aún existen, pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas geishas hay hoy en día en Japón aproximadamente? Creo, debe haber unas 200, no, no debe haber muchas más, sí. Por eso es muy raro encontrarlas en la calle, ¿no? Pero bueno, les pido siempre a todos los turistas que vayan, no las acoséis en la calle, pobres mujeres, son personas que están caminando, ¿no? En la calle tienen que ir desde un salón al otro. Claro, ¿Vale? Ellas están preparadas, ¿no? Con mucha disciplina, y eso es el símbolo de ellas, ¿no? Que con arte, conversación, humor, elegancia, hospitalidad, y para hacer todo eso necesitaron prepararse, ¿no? Aprender hospitalidad, ¿no? Por ejemplo, en un hotel, por ejemplo, es muy difícil, ¿verdad? Tener claro. esa virtud, ¿no? Entonces, están dedicadas a todo eso. No son chicas que están disfrazadas de otaku caminando por la calle, así que no Claro, las acosan. son chicas que se merecen mucho respeto porque requieren mucho talento y dedicación, no simplemente personas disfrazadas o modelos que simplemente son bonitas, Ujú. ¿no? Hay Son mucho así. más ahí. Sí, sí, Perfecto, sí. genial. Entonces, hemos dejado una pregunta a nuestros oyentes. Hemos dicho, ¿cómo se Mm. diría en japonés quién está en el aula? En el aula no hay nadie. Y habíamos dicho que era kyoshitsu, ¿no? Kyoshitsu era aula. Kyoshi, así es.
Entonces, ¿quién está en el aula? En el aula no hay nadie. ¿Cómo lo dirías en japonés, Yuri? Primero el lugar, kyoshitsu, ¿sí? Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Muy bien. Dare mo imasen. Claro. Nadie, no hay. Entonces, Kyoshitsu, aula, ni, porque es un lugar. Darega es quién. ¿Quién está? Porque es imaska. Imaska es un ser animado. Imaska. Para la respuesta, daremo, no hay nadie. Y tiene que ser también el verbo en negativo. Entonces, imasen. Daremo Imas, imasen en este caso. Perfecto. Muy bien, si lo tenías bien y te lo sabías, genial. Y si no, ya sabes, siempre puedes repasar este podcast en el lugar donde nos oigas. Así es. Vamos a repasar brevemente. ¿Qué hemos aprendido hoy entonces, Yuri? Cuéntanos. Bien, dentro del verbo arimase y más tenemos nani ga, dare ga, nani mo, daremo. ¿Sí? Nani ga y dare ga para preguntar. ¿Sí? Recordad que nani ga puede ser seres animales o objetos, ¿no? Entonces puede ir con arimas o imas, ¿vale? Y luego el darega es quien siempre irá con imaska, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y en japonés recuerda que va primero el sitio, ¿no? En tal Sí, con el sitio ni. que hay, sí, y quién está. Okay. Perfecto. Bueno, y para negar que no hay nadie o que no hay nada, nani mo arimasen, imasen o daremo, imasen. Perfecto, muy bien. Muy bien. Genial. Entonces, ¿qué vamos a ver la semana que viene? Pues siguiendo este mismo tema, necesitamos indicar ahora las posiciones, ¿vale? Hasta ahora hemos dicho el lugar ni. Nos faltará como adentro, arriba, debajo, detrás, delante. Va a ser un poco largo porque tiene muchas posiciones. Muy bien. Entonces vamos a hablar de todas esas posiciones. Dentro, arriba, debajo, detrás, todo eso, encima. Lo veremos la semana que viene. Esto es muy importante, ¿eh? Esto Ay, es vocabulario importante. Genial. Bueno, pues no nos lo podemos perder. Yuri, quienes nos están escuchando y quieren aprender japonés, tienen que ir a hanchaneschool.com, ¿verdad? Y la ay, razón por la que queremos que vayan es porque es la academia de idiomas mejor valorada con un 4,9 en Trustpilot y también un 4,9 en Google. Así que, ¿por qué hay tantas personas contentas con esta metodología? Pues lo puedes descubrir tú mismo si te apuntas a aprender japonés en hanchaneschool.com. Encontrarás cursos a tu medida, desde 39 euros al mes, con todas las herramientas que tú puedes necesitar. Así que si quieres apuntarte a aprender japonés, ya sabes, aprender japonés no es imposible, de hecho es muy fácil, con las herramientas adecuadas, ves a hanchaneschool.com y pide tu primera clase gratuita. Así es, Yuri. Y ha sido un placer aprender japonés contigo hoy. Nos vemos la semana que viene con mucho más, ¿no? ay, eso de eso. Perfecto. Materio. Sigue Ay, cuidando a tu neko y eso, tú también. Un abrazo. はい、ありがとう。じゃあMátane. ね。またね。